Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en la Ruta del Maple. Hoy día vamos a estar hablando de un tutorial de un juego original nacional traído a nuestras ludotecas por Fractal. Es del diseñador de juegos Diego Burgos, que lo podrán recordar por ejemplo por Tough Call Dystopia. Y hoy día vamos a estar hablando de este juego de duelos mágicos, batallas entre estudiantes de una academia de magia. La verdad, todavía no son magos completamente. Estoy hablando de Alakablast, un juego caótico de cartas en el cual tomaremos el rol de estos estudiantes que quieren pasar de curso y están utilizando sus últimas estrategias, sus últimos hechizos para poder reprobar este año, o sea, aprobar este año. Alakablast es un juego de cartas en el cual durante los turnos iremos pidiendo información en relación a las cartas que tenemos, porque se juega con una mano mixta, una mano cerrada, ¿cierto? Con cartas cerradas que solamente tú conoces la información del tipo y el poder de la carta, y la otra mitad de la mano es una mano abierta que te puede recordar quizás al Hanabi, en donde tú vas a exponer tu información y no vas a conocer qué tipo de cartas tienes. Además hay una suerte de mercadito central o un descarte público en el cual se van a ir colocando las cartas que se van a ir jugando, además de algunas adicionales, como para manejar un poquito la información de qué cartas están en juego. Es un juego bastante entretenido, caótico y muy chistoso. Así que sin más introducción, conozcamos este Alakablast. Vamos por acá. Bien, para jugar Alakablast vamos a preparar una partida de ejemplo que va a ser a 3 participantes. Lo primero que hay que hacer es entregar una carta de ayuda a cada uno de los jugadores. Es importante que sepan que en esta carta de ayuda hay dos cosas que son importantes y son fundamentales para el desarrollo del juego. Uno, tenemos las descripciones de los tipos de duelo que vamos a ver durante el juego, que es el duelo elemental, que tiene esta forma como de cadena, indicando qué elemento se sobrepone a otro. Tenemos que la luz se sobrepone a todos estos. Acá hay un ciclo en que el agua le gana al fuego, el fuego le gana a la planta le gana al agua. Y cualquiera de estos elementos le gana a elemento de sombra o esta oscuridad. Y el duelo de nivel de poder dice que ganará la carta de mayor valor numérico. Entonces, si tú desafías a un duelo elemental, que lo vamos a ver, ganas, se rige por el elemento de la carta y por el duelo de nivel por el número. Y detrás de esta carta hay un desglose de la cantidad de cartas que hay de cada tipo. Por ejemplo, sabemos que de fuego, planta y agua hay 3 cartas de valor 1, 3 cartas de valor 2, 2 cartas de valor 3, 2 cartas de valor 4, 2 cartas de valor 5 y una de valor 6. En cambio, la de sombra y la de luz hay 5 cartas y todas las cartas que son de tipo especial, ¿cierto? Sombra y luz, todas tienen un solo valor. En el caso de la carta de valor sombra, valor 7. En el caso del del elemento luz, el valor 0. ¿Ya? Y aquí tenemos otro elemento que nos va a pedir, porque otra de las cosas que vamos a hacer es pedir información. Pero por ahora vamos a repartir una carta de ayuda a cada uno y luego vamos a descartar. Vamos a preparar el mazo de todas las cartas y vamos a repartir 2 cartas ocultas y 2 cartas abiertas. Es decir, vamos a repartir 2 cartas que cada jugador va a mantener en secreto para sí mismo. Y además 2 cartas abiertas, o sea que van a estar a la vista de todos los jugadores. ¿Ya? Por eso es importante un poquito saber cómo se componen la totalidad de las cartas en el mazo, para manejar un poquito más la información. Y luego de haber repartido ya las manos, vamos a formar una suerte de descarte público, que va a depender un poquito del número de participantes. Para 2 jugadores son 10 cartas que se juegan aquí. En el caso de ahora que estamos preparando una partida para 3 jugadores, vamos a preparar 6 cartas en la zona de descarte abierta. Entonces ahí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí tenemos el descarte abierto, ¿ok? De tal manera que nosotros ya tenemos un poco de la información de las cartas que están en juego. No sabemos qué hay aquí, pero ya sabemos que acá ya hay una carta de cero, una carta de sombra, una carta de valor 1 de fuego y así, más la información que podemos obtener de las cartas abiertas de los diferentes jugadores. Colocamos a un ladito las gemas y estamos preparados para jugar. Una partida de Alakablast se desarrolla en una serie indeterminada de turnos en los cuales el jugador puede realizar una de solo 2 acciones. Puede pedir información o retar un duelo. ¿Para qué es esto?
porque al momento de desarrollar el duelo, que lo vamos a ver, vamos a ir juntando gemitas si somos los ganadores. Y si juntamos un número determinado de gemas, nos declararemos ganador de la partida. Entonces vamos primero con pedir información. Pedir información es muy sencillo. La persona que esté de turno, por ejemplo esta, tiene que pedir información de una de las cartas que él no está viendo a alguno de los jugadores que estén participando en la partida. ¿Ya? Ojo, que lo que tenemos que pedir es las cartas que yo no estoy viendo. Por ejemplo, si yo fuese esta es mi mano, yo tengo conocimiento de estas. Estas solamente las estoy viendo yo. Yo solo veo que tengo esto. En cambio, estas otras nunca las he visto. Y los otros jugadores sí las están viendo. Entonces yo pido información respecto a estas cartas. ¿Ya? Entonces yo selecciono el jugador que me va a dar la información. Y este jugador debe darme información en relación a una de las cartas abiertas, de estas cartas que todos los otros jugadores ya han visto su detalle. Y debe decir que esa carta que yo estoy solicitando la información me puede decir o su elemento, o sea, el tipo de carta, ¿cierto? Si es de fuego, si es planta, si es agua. Si fuese una de estas dos, solo puede decir, independiente del tipo, tiene que decir es un hechizo especial, ¿ya? No puede decirme completamente si es o de luz o si es de sombra. Tiene que decirme es un hechizo especial, ¿de acuerdo? Y también puede pedir información en relación al nivel de poder, ¿ya? Sería nivel 1, nivel 2, etc. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre aquí. Si yo pido información en relación, o sea, a una de las cartas que es una de este tipo, el jugador solo puede decir que es de tipo especial. No puede decir que es valor 0 o valor 7, solamente un hechizo especial. Y evidentemente la idea es que los jugadores que entreguen la información den información verídica. Eso es el pedir información. Hay algunos detalles en relación a, por ejemplo, si las cartas pertenecen abiertas al mismo elemento, el jugador, si va a dar la información de esta carta, por ejemplo, y quiere entregar la información que es de tipo hoja, tiene que decir que, coincidentemente aquí, ambas cartas son tipo hoja o tipo planta, ¿ya? Entonces, en el caso de que uno de los valores o elementos coincida, de la carta informada, tiene que duplicar esa información. Pasemos ahora a los duelos. Los duelos durante una partida de A la Calvas son la forma de obtener gemas. Gemas que nos llevarán a hacernos de la victoria de la partida. Y los duelos tienen 3 pasitos muy simples, pero que deben realizarse siempre en orden. Lo primero es que el jugador activo, en este caso este jugador de acá, debe declarar el tipo de duelo. Y el tipo de duelo, como algo habíamos adelantado con la hoja de ayuda, es que tiene que ser un duelo o elemental, donde se van a valer los tipos de la carta, o un duelo de tipo nivel de poder, donde van a valer los valores numéricos de las mismas. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hace. Luego de declarar el tipo de duelo y seleccionar a qué oponente va a retar, y eso también es súper importante porque a medida que avance el juego tú vas a ver que quizás no quieres retar a duelo a alguien que se está acercando a la victoria, para que no eventualmente no te gane y se quede con las gemas. Pero importante, entonces declara el tipo de duelo elemental o numérico a algún rival que él haya seleccionado, y luego, antes de batirse a duelo propiamente tal, el jugador activo que retó a un duelo debe entregar información, siguiendo la misma dinámica de la acción de entregar información que describimos previamente, al jugador retado. Entonces, por ejemplo, si este jugador declara un duelo contra este jugador, el de acá de mi derecha, de mi mano derecha, este jugador debería dar información en relación a alguna de las cartas abiertas que tenga el jugador retado. Una vez que se declaró, se dio la información, los jugadores a la cuenta de 3 o al unísono de Alakablast, ¡pum!, tiran sus cartas, revelan la carta que van a tirar a duelo con cada uno y se resuelve el duelo. Recordemos que hay 2 formas de resolver esto, ¿cierto? Que se detalló previamente. O un duelo de elementos o un duelo de valor numérico, ¿ya? Entonces, una vez que se resuelve el duelo, el ganador del duelo se lleva una de las gemas. Pongamos el caso que este jugador declaró un duelo elemental
contra este jugador y fueron estas las cartas jugadas. Entonces esta carta en duelo elemental va a perder, porque los elementos fuego, agua y en realidad todos los elementos se anteponen al elemento de sombra. Entonces este jugador sería el perdedor y este jugador el ganador. Las cartas utilizadas en el duelo se van al descarte público, ahí, para tener más información acumulada. El jugador que ganó el duelo, en este caso, se lleva una gema y posteriormente repone en su mano, pero el jugador que ganó el duelo se lleva una carta de forma abierta. O sea, él no sabe qué carta se llevó. No conoce el tipo de carta que le salió en su mano. Y el jugador que perdió se lleva una carta en forma cerrada. O sea, que él maneja la información. De tal manera que eso modula un poquito el hecho de que este jugador perdió, pero termina la ronda o termina ese turno con un poquito más de información que el resto de los rivales. ¿De acuerdo? Y este jugador se lleva la victoria. Y lo otro que puede pasar en los duelos es que las cartas coincidan completamente. O sea, que coincidan tanto en su nivel de poder, ¿cierto? O en el tipo de evento, ¿ya? En el caso entonces que este empate ocurra, lo que se hace es que nuevamente se hace un duelo con el mismo jugador. Tiene que mantenerse el tipo de duelo. Por ejemplo, si hacemos un duelo, por ejemplo, estos dos jugadores y juegan estas cartas ambos dos, esto se pone una suerte de pausa, ¿ya? Y estos dos jugadores vuelven a batirse en el mismo tipo de duelo declarado previamente. ¿De acuerdo? Entonces, si se vuelve a batir el tipo de duelo, el ganador de ese duelo se lleva 2 gemas. O en caso ya que vuelva a haber un empate, en ese segundo duelo se acumulan estas 2 cartas y se hace un tercer duelo, y así sucesivamente. Finalmente, el ganador de esa declaración de duelo, ¿cierto? Se llevará la cantidad de gemas según la cantidad de cartas acumuladas, o sea, cartas jugadas por cada jugador. Por ejemplo, aquí fueron 2 y se resolvió en el segundo. Ese jugador que ganó el segundo duelo se lleva 2 gemas, ¿ya? Así es la resolución de los empates. Y vamos a ir a volver a reunir la mano y pasa el siguiente jugador a su turno. Esto se resuelve turno a turno hasta que se declare el fin de la partida. Y el fin de la partida es sencillamente cuando algún participante consigue la cantidad de gemas dependiendo el número de jugadores. En el ejemplo, para una partida de 3 jugadores, el primer jugador en conseguir 6 gemas será el ganador. Así que esa persona se declara victorioso de la partida de Alacablast. Y así de sencillo se juega este jueguito de duelos de información que mezcla un poquitito de memoria, ¿cierto? De un poquito de este mercadito de información, cartas ocultas, cartas abiertas, que le dan un tono muy simpático a este jueguito. Eso es todo, espero que les haya quedado claro. Y si no lo han hecho aún y les gusta este tipo de contenido, los invitamos aquí a suscribirse a nuestro canal. Que estén muy bien, de una buena semana.